Pinturas del artista norteamericano Jackson Pollock, una de las obras del escultor indio-británico Anish Kapoor y la pieza Cuarteto para el fin de los tiempos del compositor francés Olivier Messiaen. Detrás de cada creación está la matemática. Pudiera parecer que arte y matemáticas son como agua y aceite. Sin embargo, ligan mucho mejor de lo que se pudiera pensar. Así se escucha parte de la obra Cuarteto para el fin de los tiempos del compositor del siglo XX, Olivier Messiaen. En esta pieza crea un extraordinario efecto de tensión mediante una de las secuencias más importantes de números en los libros de matemática, los números primos. En la parte del piano encontraremos una secuencia rítmica de 17 notas repetidas una y otra vez, pero la secuencia de acordes en la parte superior de este ritmo consta de 29. Los expertos afirman que esa particular combinación da la idea de tiempo sin fin, muy a tono con las intenciones de Messiaen con esta pieza. Además de los músicos, otros artistas han encontrado inspiración en la matemática. Por ejemplo, el escultor indio-británico Anish Kapoor, que por cierto quería ser ingeniero originalmente, revela una extraordinaria sensibilidad por las estructuras matemáticas. Así, obras como Cloud Gate o Puertas de la Nube proporcionan un lente para ver el universo con curvaturas, donde la luz se deforma en su camino a través del espacio. Otro caso interesante es el de las pinturas del holandés Maurits Cornelius Escher. Fue admirado primero por matemáticos y científicos antes de ser reconocido por los críticos de arte. En su obra, Escher juega con la geometría para plasmar figuras imposibles en las que conviven varias interpretaciones espaciales incompatibles entre sí. Sus trazos y sombras fuerzan al cerebro a dotar de profundidad a una imagen. Combinados genialmente, conducen a esos universos imposibles de Escher, como en Cascada, donde si nos fijamos bien, el agua fluye de abajo hacia arriba, o en Relatividad, donde conviven mundos con diferentes leyes gravitatorias. Terminamos este recorrido con un acercamiento a la obra del norteamericano Jackson Pollock. Sus pinturas abstractas guardan estrecha relación con la llamada geometría fractal. Los fractales son objetos geométricos cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. En las pinturas de Pollock, al igual que en la naturaleza, ciertos patrones se repiten una y otra vez en varios niveles de aumento. Aunque algunos escépticos han sugerido que esto es pura casualidad, los estudiosos de la obra de este pintor afirman que realmente sabía lo que buscaba. Cuanto más tardaba en realizar un cuadro, más abundantes y complejos eran sus patrones y mayor su dimensión fractal. Los fractales, descubiertos por el matemático polaco Benoit Mandelbrot durante el siglo XX, son uno de los grandes hallazgos matemáticos recientes y, por cierto, podemos encontrarlos muy fácilmente a nuestro alrededor. Un caracol, los copos de nieve, una verdura conocida como romanesco, las plumas de un pavo real. Son estos ejemplos de fractales en la naturaleza. Los fractales, desde el punto de vista geométrico, es una de las cosas más bonitas que tiene la matemática. En la matemática, digamos, uno de los primeros problemas que conducen a fractales tiene que ver con las funciones diferenciables. Los matemáticos siempre nos preguntamos por nuevas propiedades de los objetos. Y una función, bueno, muchos se pueden imaginar, digamos, no una función, una curva, y esa curva se dice continua cuando yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz. Se diría diferenciable en un punto cuando no hace piquitos, y un problema es, bueno, ¿habrá alguna curva que yo la pueda dibujar sin levantar el lápiz y que sea no diferenciable en ningún punto, o sea, que sea puro piquito? Bueno, ese es uno de los primeros fractales que existe. Otro bien sencillo es el que se llama el copo de nieve de Koch, que no es más que toma un triángulo equilátero y ahora sácale del medio de cada ladito un triangulito equilátero, más chiquito por supuesto. Y luego de cada uno de esos nuevos laditos, pues saca triangulitos equiláteros. Y así sigue
así sucesivamente. Pues vas a formar una figura que se reproduce a sí misma. Esa es una de las esencias de la geometría fractal, que cuando tú enfocas en la figura, reduces a un área muy pequeña y lo agrandas, pues vuelves a obtener la misma figura. Fíjate que eso es lo que pasa con esos triangulitos. Y tiene aplicación en muchos lugares, de hecho, en lo primero es en el diseño. Y sin dudas los fractales demuestran parte de la belleza de la matemática, pero para algunos lo realmente hermoso son las ecuaciones. De hecho, se han llegado a conformar listas con las que los científicos consideran más bellas. Pero hay una que está en todas las selecciones y es la ecuación de identidad de Leonhard Euler, uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos, conocido como el Mozart de la matemática. Como puede imaginar, este sobrenombre viene por la genialidad de Euler y también por su prolífico trabajo. No hay libro de matemática, física o ingeniería en donde no se encuentre su nombre. Sin embargo, pocas veces su obra se menciona en los medios de comunicación. Para algunos, este olvido es como borrar de la memoria colectiva los aportes de Mozart a la música, Voltaire en la filosofía o Goya en la pintura. Más de 800 escritos legó a la humanidad el matemático suizo Leonhard Euler. En esas obras abarcó disciplinas como la geometría, el álgebra o el análisis, pero además hizo aportes muy valiosos a la física, la astronomía, la mecánica, la hidráulica, la ingeniería naval y la artillería. A él debemos, por cierto, la ecuación más bella de todos los tiempos. Euler desarrolla esta ecuación que lo que dice es que E a la I pi, elevado a la I por pi, es igual a -1. ¿Y por qué es tan bonita? Porque en un espacio tan pequeñito están involucrados constantes muy importantes. E es una constante que tiene que ver, aunque no lo sepamos, con algo de lo que sí oímos hablar, los terremotos o los ciclones. Los terremotos o los ciclones, cuando se habla de escala, que te dicen un terremoto de escala 5, un terremoto totalmente destructivo. Por número, el 5 es un número muy chiquitico. No piensas que sea tan destructivo. Es que se pasó a logaritmos. Y E es un número base en los logaritmos que es muy utilizado, muy común, porque representa muchas cosas, ¿no? Muchos le llaman el número de Euler, aunque realmente no es Euler el dueño del número. Y es una unidad compleja. O sea, los números que conocemos todos, bueno, todo el mundo sabe contar, los números de contar se le llaman naturales. Muchos podemos medir, digamos, los números con los que tú puedes medir ya no son solo los naturales, ya tienes comas, ¿no? Y a veces lo que viene después de la coma es hasta infinito, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden hacer todavía con esos números desde el punto de vista de la matemática. Y entonces hace falta otra unidad, algo que resuelva ese problema. Muy sencillo, me hace falta poder calcular raíces de números negativos, raíces cuadradas de números negativos. Y esa es la unidad compleja, esa es la I. Pi es un número que en la historia de la matemática pues tiene mucho que decir, ¿verdad? Aparece en la relación entre el diámetro y el radio de la circunferencia y viene desde la antigüedad. La ecuación de identidad de Euler incluye además 3 de las operaciones básicas: suma, multiplicación y exponenciación. En resumen, se trata de una fórmula sencilla a simple vista, pero capaz de conectar componentes matemáticos esenciales. En tiempos de guerra, la matemática también ha estado en el frente de batalla, muchas veces de manera peculiar. Así es, Diana. Por ejemplo, sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo entre sus hechos más relevantes el momento en que un matemático resolvió un enigma. Muchos historiadores piensan que la Segunda Guerra Mundial duró 2 años menos gracias a un solo hombre. Su campo de batalla fue inusual, pues prefirió usar la criptografía antes que las armas. Y es que Alan Turing ayudó a anticipar los movimientos de tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Un sueño perseguido en todo el mundo desde 1931. En la primera mitad de la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, él participa en un proyecto secreto del gobierno británico de desinformación en la guerra que es muy interesante, porque los alemanes tenían una máquina, la máquina Enigma, que era una máquina criptográfica que encriptaba los mensajes que los alemanes enviaban entre los diferentes frentes. Y los alemanes estaban convencidos de que esta máquina era irrompible, era imposible descifrar los mensajes. Y el gobierno británico reunió un conjunto de matemáticos eminentes para intentar descifrar
cuál era el algoritmo por el cual esta máquina encriptaba. Y Alan Turing fue el líder de este equipo y él construyó la primera computadora electromecánica, es decir, no solo es el desarrollo teórico, sino que es el primer equipo de cómputo, no es totalmente electrónico porque tenía partes móviles, pero es la primera computadora reconocida electromecánica. Claro, esto no fue conocido hasta mucho tiempo después de terminada la guerra y fue un proyecto muy interesante porque los británicos no querían que los alemanes se dieran cuenta de que habían descubierto cómo funcionaba su máquina Enigma. Entonces ellos eran capaces de descifrar todos los mensajes, pero tenían que desinformar al ejército alemán y de vez en cuando dejar pasar algunos de los mensajes reales. Y todo esto fue una gran operación de poner la matemática y la ciencia de más alto nivel al servicio de la paz o de la guerra, como se quiera saber. Conceptos como inteligencia artificial, qué es una computadora o cómo construir una máquina de cálculo ideal hacen que Turing sea, para muchos, el padre de la informática moderna. Un resultado científico muy importante de Alan Turing es la máquina de Turing. La máquina de Turing, la gente se lo puede imaginar como una máquina, como un aparato, y no es así. Es una máquina abstracta, pero es la máquina perfecta. Es la máquina que soluciona todos los problemas que podrían solucionar las máquinas actuales existentes y las que todavía no se han creado. Porque tiene la solución a un problema que tenemos todos y es la falta de memoria. La máquina de Turing tiene memoria infinita. Por tanto, si necesitas memoria para resolver tu problema, pues ahí está, en la máquina de Turing. Y con eso pues se obtienen resultados muy importantes. Por supuesto, como decía, es una máquina abstracta. Entre los resultados más importantes, el propio Turing logró demostrar, el primer problema que no tiene solución algorítmica, ¿verdad? Y luego lo que se hace hoy en día con respecto a esto, pues es basado en la misma idea básica de Turing con su máquina de Turing y por supuesto se sigue usando. Desafortunadamente, tras la guerra, este genio fue discriminado por sus preferencias sexuales. Cuando murió a los 41 años, trabajaba en proyectos de inteligencia artificial a los que se tuvo acceso gracias a sus notas escritas a mano. Y Diana, además de los escenarios de confrontación, la matemática tiene espacio en todos los momentos de la vida cotidiana. Así es, Humberto, y estos momentos pueden ser tan comunes como, por ejemplo, la estrategia que seguimos para ganar un partido de damas, la lógica detrás de la regulación del tráfico en las grandes ciudades, hasta los algoritmos que permiten a los buscadores de Internet encontrar la información que pedimos. En matemática existe una rama llamada teoría de juegos que estudia el comportamiento de seres racionales ante situaciones de conflicto. Comprender la lógica detrás de un partido de damas o de ajedrez permite que los matemáticos contribuyan a explicar mejor fenómenos complejos de la política, la economía o la diplomacia, por ejemplo. Escenarios todos en los que es necesario tomar la mejor decisión posible. En su afán de resolver problemas cotidianos, los matemáticos también se han dedicado a generar modelos que agilicen el tráfico en las ciudades. Por ejemplo, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, desarrollaron un algoritmo que recomienda a los conductores el mejor itinerario según los datos del tráfico a los que tienen acceso gracias a una red de sensores ubicados en las vías de circulación. El método puede aplicarse en sistemas inteligentes de transporte para reducir las congestiones de las carreteras. La belleza también ha sido una de las pasiones de los matemáticos. De hecho, existe el llamado número áureo o divina proporción, representado por la letra griega phi. A los objetos cuyas medidas guardan la proporción áurea se les atribuye un carácter estético. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame es bella a la vista precisamente porque la razón áurea responde a un patrón de belleza y fue construida bajo estos cánones. La cirugía plástica que se le aplica a las mujeres se busca la correspondencia de razón áurea entre la distancia que hay en ojos, nariz y boca. En la pintura, sí, las grandes obras de la humanidad, la Mona Lisa, la Última Cena, la Capilla Sixtina, sí, tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci siguieron estas investigaciones. También detrás de las herramientas computacionales que usamos a diario está la matemática. Detrás de las redes sociales, por ejemplo, la diferencia que existe entre Twitter y Facebook, fundamentalmente lo que hay es una función matemática. Cuando buscamos una consulta en Google que queremos saber de un tema en particular, lo que está haciendo no es más nada que una multiplicación por detrás de vectores. O sea, la matemática está detrás de todas esas cosas que nos gustan hoy en día de la computación, cada libro digital que leemos,
cada palabra que escribimos en internet, cada foto que subimos, las imágenes no son más nada que números, los videojuegos que jugamos todos los días, todas esas cosas pueden modelarse más nada con algoritmos matemáticos. Y hasta aquí parece no haber dudas en la importancia de la matemática para el desarrollo. Pero curiosamente, esta disciplina tan relevante no se incluye entre las galardonadas con el más prestigioso de los premios a la labor intelectual humana, el Nobel. ¿Por qué? Ya le contamos. Existen varias historias acerca de la ausencia de la matemática como uno de los campos científicos que se incluyen en los premios Nobel. Algunos afirman que es el resultado de la enemistad de Alfred Nobel con un matemático de la época. Otros aseguran que la decisión respondió a que ya existía un premio escandinavo de matemática y es probable también que Nobel considerase a la matemática como un saber puramente teórico y no como fuente de progreso y felicidad para los seres humanos, y por tanto la obvió en su testamento. De lo que sí no hay dudas es de que aún desde otras áreas del saber, los matemáticos han ganado el Nobel. Muy conocido es el caso de Marie Curie, licenciada en matemática, que fue Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Otro ejemplo es el matemático John Nash, a quien se dedicó el filme Una mente brillante. Nash fue Premio Nobel de Economía en 1994. De cualquier forma, los matemáticos también crearon hacia 1936 un premio de excelencia llamado Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, que se conoce popularmente como Medalla Fields. En 2014, Mariam Mirzakhani, de Irán, fue la primera mujer que obtuvo la Medalla Fields. Diana, muchas veces escuchamos decir que la matemática es muy tediosa, muy complicada, sobre todo cuando la idea es aprenderse de memoria ecuaciones, tablas y algoritmos. Así es, Humberto. Sin embargo, en otras ocasiones encontramos personas como el escritor italiano Carlo Fravetti que tienen una visión muy distinta. Para él, lo verdaderamente difícil es que la matemática sea aburrida. Historias contadas para pensar, acertijos, decisiones que despiertan nuestra capacidad de análisis y de disfrute. Esa es en cada libro la propuesta de Carlo Fravetti, un matemático y escritor que defiende la cultura en su sentido más amplio. Bueno, yo creo que en nuestra cultura se ha producido históricamente una excesiva dicotomía entre ciencias y letras y que esto daña tanto a las ciencias como a las letras. Y sobre todo produce en los niños y en los jóvenes que al recibir instrucción viven esta dicotomía una cierta disociación mental que es muy negativa para su desarrollo integral. Y a través de su obra literaria busca reconstruir los puentes que unen a ciencias y letras. Procuro plantear las historias, las intrigas, de una forma que el punto de vista científico, la visión del mundo que nos abre la ciencia y concretamente las matemáticas y la física se integre en el relato de una forma natural. Este ha sido mi empeño y creo que es importante que la educación haga lo posible por romper esta dicotomía excesiva entre ciencias y letras. En este camino, lo más importante, según Fravetti, es buscar las coincidencias entre los aspectos científicos y la vida cotidiana. La matemática recreativa lo viene haciendo desde siempre, incluso en la tradición popular, igual que hay chistes, refranes, cuentos, hay acertijos matemáticos y lógicos que plantean situaciones de la vida cotidiana que se resuelven aplicando la lógica o aplicando ciertos recursos, ciertas herramientas matemáticas, y creo que es la mejor forma, sobre todo para los niños y los jóvenes. El camino es ese, plantearles a veces acertijos, juegos, situaciones en las que ellos podrían encontrarse y que resolverían mejor aplicando la lógica. Creo que es la manera de conectar. Así lo demuestran sus libros, verdaderas puertas hacia el aprendizaje y el razonamiento, pero no como camisas de fuerza, sino como experiencias gratificantes de la condición humana. Y también con imaginación, creatividad y sentido del humor matemático surgen ideas como el Proyecto Delta.
ciencia, tecnología y humor. Todos los viernes a las 8 de la noche en el cine La Rampa, Proyecto Delta. Cada semana una propuesta diferente en la que el público es protagonista. Proyecto Delta, de lo cotidiano y lo insólito. El proyecto surge a partir de las peñas humorísticas de la Facultad de Matemáticas y ahora tiene un formato ya dentro de un cine por las noches. Es un proyecto que incluye siempre un invitado y muchas veces esos invitados han sido profesores de nuestra universidad, profesores de la Facultad de Física, la Facultad de Química, la Facultad de Matemáticas. Recientemente estuvo un profesor de la CUJAE, de la Facultad de Ingeniería Civil, y presentan en muchos de esos casos investigaciones serias, científicas, pero siempre con un toque de humor y ameno, ¿no? El proyecto está orientado, dirigido a todas las edades. Puede haber desde niños pequeños, incluso muchas veces en los cines hay niños pequeños, adolescentes sobre todo. Hay un aumento reciente en muchachos de secundaria y preuniversitaria y personas de la tercera edad. Es un espectáculo donde la gente se ríe, se entretiene y además aprende. La matemática, como hemos visto, está en todas partes y aprenderla puede ser apasionante y entretenido. ¿Por qué entonces, hasta el día de hoy, muchas personas la consideran como algo aburrido y distante de la vida cotidiana? No lo llevamos a soluciones prácticas, no llevamos la enseñanza a resolver problemas prácticos, es decir, no comenzamos las clases directamente con tenemos un problema tal, vamos a ver qué ideas se les ocurren para resolverlos y llevarlo por un camino que puede ser guiado, no necesariamente trillado, sino que les damos una fórmula exacta, se la tienen que aprender, esto es lo que les va a salir en el examen, y no les damos poder de decisión. Es el mecanicismo. La idea de que enseñar la matemática es enseñar un conjunto de procedimientos, de reglas bien estrictos que hay que seguir para obtener el valor de la X o para poder despejar la Y. Y no ver a la matemática. La matemática no es más nada que una herramienta para entender el mundo, para comprender cómo funcionan las cosas en el universo y para transformarlo. Y los estudiantes nuestros de la carrera de matemática y de computación descubren esto desde muy temprano, de que la matemática les sirve para modelar fenómenos de la vida real, encontrar soluciones desde el punto de vista matemático y luego traducir estas soluciones a la vida real y lograr algo, lograr un objetivo, pues producir un cambio. Y a los estudiantes de matemática durante la primaria, secundaria, no se les enseña esto, se les enseña simplemente la matemática como el conjunto de algoritmos, reglas, procedimientos que tienen que seguir para coger 100 puntos en el examen. Y yo considero que el cambio fundamental es ver a las matemáticas como una ciencia, como una disciplina un poco más social, que responde a problemas reales de la humanidad e intentar encontrar en cada ecuación, en cada problema, en cada examen que se quiera poner un ejemplo real donde se pueda motivar a que el estudiante vea lo que estoy tratando de resolver es algo que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con organizar una fiesta, que tiene que ver con internet, con tantas cosas donde se puede encontrar la aplicación, pero que vean que lo que están resolviendo es algo que tiene que ver con el mundo real y no simplemente un conjunto de pasos estrictos y fijos. ¿Qué hacer entonces? Pues enseñar la matemática de otra manera y en todos los niveles, no solo en la educación superior, donde ya por supuesto pues lleva un rigor mucho mayor, sino en todos los niveles de enseñanza, mostrarle a las personas, incluso a algunos eruditos que odian también la matemática, que la matemática no es horrible, que la matemática tiene muchas cosas interesantes y sobre todo retos que les pueden gustar. De hecho, no hay que ir muy lejos, busquen el Sudoku. ¿Cuántas revistas de Sudoku no se publican? Pues las revistas de Sudoku también vienen de un problema original que resolvió el mismo Leonhard Euler, de quien estaba hablando. Y eso es matemática. Y lo estás haciendo igual que hacer crucigramas. Entonces, ¿por qué no hacer otras cosas o enseñar la matemática de otra manera? Decía Albert Einstein que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Así que para entender la belleza y utilidad de la matemática son bienvenidas las miradas creativas que despierten siempre nuestra curiosidad y los deseos de pensar con cabeza propia. Así nos despedimos. Recuerde que nuestra propuesta cada semana es la de repensar la manera en que entendemos los fenómenos científicos, tecnológicos y medioambientales y acercarnos a todo lo que hay de asombroso, creativo y polémico detrás de lo que puede parecer tedioso.
Como el saber no está de un solo lado, tanto en las redes sociales como en nuestro canal de YouTube o por correo electrónico, siéntase libre de compartir sus ideas, de estar en desacuerdo con algún enfoque o de sugerirnos un tema. En Abaco, entre todos, contamos la ciencia.